Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que su Santo Espíritu nos ayude y nos ilumine cada día más a comprender la bendita palabra. Origen del pecado. El que lo originó se llama el diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, porque venimos a buscarle el origen y ya lo conseguimos, que se llama el diablo, y todo aquel que practica se llama hijo del diablo, que practica el pecado. Pero aquí te damos la gloria y la honra en esta hora y te pedimos que nos ayudes a entenderla. Ya vimos que el origen se llama Satanás, el cual reprendemos en el nombre de Jesús y nos ponemos delante de ti, Padre, a través de Cristo, y que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, que es la palabra de Dios, a que esta palabra pueda llegar a muchos. Amén y amén. Allá en el cielo, Satanás hizo una revuelta. Pecó y se trajo la tercera parte de los ángeles, que son ángeles caídos, que se llaman demonios. Porque mire lo que nos dice la segunda carta de Pedro 2:4. Segunda carta de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, segundo, pecadores, los que oyeron la voz del diablo, los ángeles, la tercera parte de los ángeles. Porque mire lo que nos dice Apocalipsis 12:7-9, ¿a dónde fue eso? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, los que no habían caído, luchaban contra el dragón, que es el diablo, Satanás, Lucifer. Y luchaba el dragón con sus ángeles que había convencido. Ya tenía un ejército. Entonces mire cómo va el orden del pecado. El diablo, los ángeles que cayeron por oír la voz del diablo, y tercero, Eva. Segunda de Corintios 11:3. Por ejemplo, no lo recuerda Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva utilizó los sentidos. Oyó, habló, tocó, comió, paladeó, se paladeó aquello, se saboreó, paladar, y dio de comer para que cayera el cuarto. Entonces así que es el orden. Porque mire cómo nos lo recuerda aquí Pablo en la primera carta a Timoteo 2:14-15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, o sea, en desobediencia, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación, como de este. Todo ese proyecto va cada día peor. Dice que engendrando hijos. Y yo creo que eso es lo que ya no quieren. Cada día avanza la cosa
Y se tiene que cumplir todo lo que dice la palabra. Porque mire qué pasó en Génesis 3:6. Y vio los ojos la mujer que el árbol era bueno para comer, paladar, vio, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuarto pecador, Adán. Pero ¿a quién le tocó asumir todas las consecuencias, la responsabilidad? A él, porque él no debía de haber comido. Entonces mire lo que nos dice Romanos 5:12. Adán y Cristo. Por lo tanto, como el que pecado entró en el mundo por un hombre, nos dice por una mujer, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el orden, Satanás, dragón, diablo, Belcebú, tantos nombres que tiene, primer pecador desde el principio. Conquistó a los ángeles, la tercera parte los trajo, que ahora son demonios caídos, ángeles caídos. Conquistó a la mujer, después que lo tiran del cielo se va al paraíso y conquista a la primera pareja, pero entra por Eva. Pero la responsabilidad cayó sobre Adán. Y así te toca a ti en los hogares. Sé un buen líder, aquel que invita a la oración, a leer la palabra, para que Satanás no llegue con el engaño, porque él va a buscar lo más débil. Entonces el orden está así. Primer pecador el diablo, segundo los ángeles caídos, tercero Eva y cuarto Adán. Pero recae sobre Adán. Entonces, ¿cómo pecamos? Hoy facilito que de pronto no lo tenemos como pecado. Y vamos a ir a Romanos 14:23, en la comida. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ir en contra de tu convicción, porque la fe es la convicción, la certeza de lo que no vemos, pero creemos y esperamos. Entonces hay cosas que usted se la va a comer sabiendo que le cae mal, ahí peca, porque lo come con duda. Aprenda a decirnos a tener el poder de la abstinencia. Vamos envejeciendo, hay comidas que ya no son buenas para tu organismo. El metabolismo se vuelve lento. Entonces en eso hay que tener cuidado, por eso nos dejó el poder de la abstinencia. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Santiago 5:12 lo va a encontrar. Cuando usted ya no le convenga, diga no, porque va a pecar. Porque tu conciencia te queda allí atacando. Porque ya no lo haces con la fe, con esa convicción. Entonces evítelo. Fornicación. Entonces, ¿cómo pecamos? Cuando vamos en contra de nuestras convicciones, que es por medio de la fe. Segundo, la fornicación. Y vamos a 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cásense para que no estén en unión libre, que es la fornicación. Y se lo voy a comprobar aquí en esta carta a Tesalónica, la primera carta a los tesalonicenses, 4, del 3 al 4.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esposa. Le está hablando a la iglesia. No dice en unión libre. Esposa. Ahora, cuando nos casamos, también hay que guardarnos del adulterio. Dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio, no dice la unión libre. Y el hecho sin mancilla, fidelidad. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora hay una fornicación espiritual que no se hace en el cuerpo, pero se hace a través de tu creencia o en religiones que van contrarias a lo que Dios ha dicho. Y vamos a Apocalipsis 18, 3 al 5. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Salí. Por eso es que te manda o nos manda a cuidarnos de las yuntas, porque la Biblia está clara. Entonces mire lo que dice 2 Corintios 6, 14. Somos templo del Dios viviente. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, que es el diablo, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su pueblo, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salga de las yuntas desiguales, salga de esos que están fornicando con idolatría, cualquiera que sea. La obstinación es idolatría, la avaricia es idolatría, el excesivo amor a la creación es idolatría. Entonces salga de la fornicación, cualquiera que sea, porque está pecando. Cásese y déjese de andar con doctrinas falsas. Ahora viene otro pecado que usted dice: hace lo bueno y no lo hace. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. ¿Qué nos quiere decir eso? Pecado de omisión o de comisión. Pero saber la verdad y no decirla también es pecado. Y está usted mintiendo con la palabra, conociendo la verdad, está pecando. Por eso se llama pecado de omisión o de comisión. No predicas el evangelio, pecado de omisión. ¿Ya? Pecado de comisión. Vayan y lleven el evangelio y hagan la gran comisión. Y no decir la verdad, sabiéndola, es pecado de omisión. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se te cobra como pecado. Porque mire que dice Juan 9, 41. Juan 9, 41.
Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ya usted escuchando esto dejó de ser ciego, sordo. Ya sabe lo que es pecado. Ya no hay excusa. Entonces, primer punto, el origen del pecado, el orden del pecado, el diablo, los ángeles caídos, Eva y Adán. Pero cayó sobre la pareja como cabeza Adán. ¿Cómo pecamos? Ir en contra de las convicciones. Comer dudando. Comer sin fe y sabiendo que te hace daño. Fornicación, unión libre o doctrinas torcidas. Sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Y vamos al cuarto, la infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es eso? Hay leyes puestas hasta pasarse un semáforo en rojo. Es infracción de la ley porque todas las leyes fueron puestas por Dios. Andar sin papeles va a tener unas consecuencias. Y cometer pecado es la infracción, cualquiera que sea, hasta lo que dicen pecado de mentirillas, pecados de omisión, de comisión. Y mire lo que nos dice la palabra en Proverbio, las consecuencias que trae Proverbio 28:13. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta, porque usted los puede confesar y seguir haciendo lo mismo. Hay gente que a la semana se le olvida y siguen en lo mismo. Pero tenemos que ir a de un abogado que se llama Jesús. Ese sí es el que limpia pecado, perdona pecado. Y vamos a ver lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también también por los de todo el mundo. Todo aquel que se arrepienta, porque está echado para todo el mundo, está puesta la oferta para todo el mundo, pero no todo el mundo la quiere. Pero si vienes este abogado, de verdad, vas a conseguir el perdón de pecado, la limpieza, la santificación y la justificación por medio de su Santo Espíritu. Y quinto, la injusticia, que es lo que abunda hoy. Entonces, primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y hay pecados de muerte. El pecado de Ananías y Zafira fue de muerte. Mentirle al Espíritu Santo, a Dios. Proponer y no hacer. Eso es lo que se llama proponer promesas, votos y no cumplirlos. O sea, da lugar al diablo cuando usted hace injusticia. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? El que le sigue a usted la corriente cometiendo injusticia y odiando. Entonces, miren, el pecado nos va a esclavizar. Si le prestas atención hoy y dices tú, de pronto estoy en pecado en estos 5 puntos, porque no sabía que eso era pecado. Pero ya escuchándolos hoy, voy a componer y voy a restaurar mi vida. Vamos a Juan 8, 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando usted se vuelve un practicante, es un esclavo. Pero si usted peca ocasionalmente, se arrepiente y no lo vuelve a hacer, paga las consecuencias, pero no lo lleva al infierno. Porque sí, las consecuencias no nos las quita, pero sí nos limpia el pecado, pero que no lo volvamos a hacer. Vete, pero no peques más, le dijo a la adúltera y le dijo al tullío. Vete, pero no peques más, para que no te vengan cosas peores. Entonces, no te escucha. Hay obstáculos cuando tú oras. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tercero, muerte espiritual. Porque hay gente que están muertos en delitos y pecados y andan vivos, pero están muertos de pecado. Los tiene esclavizado el pecado. Dice que Dios los escucha y Dios no escucha al pecador sin arrepentimiento. Entonces mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es el don de Dios, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces usted no le va a pedir permiso o le va a pedir perdón a María, a Pedro, al pastor o al apóstol o al profeta, como se llame. Vaya de rodillas y se los pide a Cristo. Confiésele los pecados, porque Él es el abogado. Y no son los instrumentos los que te van a... Es el abogado que es el dueño del mundo, Jesucristo. Vaya, arrodíllesele y pídale perdón. Y concluimos aquí, el consejo es, ya usted y yo nacimos de nuevo. Déjese de estar practicando, porque el delito está en practicar el pecado. No es que usted no peque. Es un mentiroso el que lo diga, que después que se bautizó ha creído en Cristo que no haya pecado. Hasta David pecó. Sino que ya usted no es practicante. Y cuando usted comete un pecado, llora, gime y promete no volverlo a hacer. Pero si lo sigue haciendo, se vuelve practicante del pecado, porque ya eres consciente de lo que dice Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sabe cuando el diablo dice, me tocó el diablo? O sea, él nos toca todos los días porque nos pone la tentación, sino que caíste en la tentación. Hay gente que cae en la tentación. No es que la tentación no llegue todos los días. Vamos a ser probados con tentaciones. Dice que el que resista la tentación ha pasado la prueba. Santiago 1:12. Tenemos la corona de vida. Entonces, ¿cuántos están cayendo en este pecado? Porque mira lo que dice 1 Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí terminamos, iglesia. No practicar el pecado. Ya déjese de estar cayendo en la tentación. La tentación es buena porque Dios te da la salida cuando tú te abstienes de no caer. Entonces el problema es caer. Jesús fue tentado y no cayó. Y Él viene a socorrer a los que somos tentados, no a los que caímos. A los que caímos nos toca, nos perdona, pero nos toca pagar las consecuencias. Hebreos 2:18 te lo dice muy claro. Que Él viene a socorrer a los que somos tentados. Entonces pida la ayuda antes de caer. Ayúdame a salir de esto, Señor. Porque el pecado le da origen al diablo. Y si le doy origen al pecado, me tienta el diablo, me toca el diablo. Caemos en la trampa. Que Dios me los bendiga grandemente. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a todos a no caer en la tentación, para que el maligno no nos toque. Pero si le damos lugar al primer pecador, vienen demonios a ayudarte también a caer más, a hundirte. Y por eso hay que tener mucho cuidado y orar muchos por los hogares, las mujeres, para que el hombre sea la cabeza y no el dictador, sino aquel que ama, aquel que ayuda y aquel que saca en santidad y honor a su esposa. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos esta palabra para que llegue a las autoridades, a los familiares en la carne, a la familia en la fe y a todos aquellos que anden perdidos en este mundo puedan salir de la esclavitud del pecado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Amén y amén.